Ya, vamos a la siguiente. Primero partir, como siempre, agradeciendo a nuestras empresas socias. Hoy día son 174 empresas socias que nos distinguen siempre con su adhesión a nuestro servicio. Para nosotros es muy importante eh, poder realizarlo de la mejor manera. Así es que nuevamente les agradecemos a cada una de estas empresas que ustedes representan hoy día. La siguiente, por favor, Jens. Eh, Básicamente recordar, porque nos hemos dado cuenta que el uso de nuestro servicio no siempre incorpora todos los productos que nosotros tenemos a disposición. Y solo recordarles que los tres productos principales que nosotros hoy día colocamos a disposición a partir de la suscripción a nuestros planes están dados primero por la plataforma que se accede a través de nuestra página web con clave y nombre de usuario. Y ahí ustedes pueden tener toda la información en detalle de cada uno de los proyectos, pero también hemos ido mejorando mucho esta plataforma con sistemas de dashboard y bibliotecas que permiten también alojar nuestros reportes. ¿Ya? Ahí hay una segunda área de servicio que nosotros trimestralmente estamos entregando un reporte que los mandamos los enlaces cuando van saliendo, digamos, y después los vamos depositando en la biblioteca. Entonces, los invitamos a que vayan revisando estos reportes, son reportes quinquenales, reportes sectoriales, hay otros reportes adicionales, mano de obra, que complementan toda la información que está hoy día a nivel de detalle en la plataforma. Estos son análisis ya agregados y creo que es importante que los puedan ir conociendo y usando. Y nuestras charlas, que, bueno, ustedes están presentes hoy día, pero también entender que, sobre todo para la gente que está en el plan avanzado, podemos avanzar con charlas in office. Es decir, esta misma charla que hoy día estoy dando acá, la podemos incluso adaptar un poquito y entregarla en sus oficinas o directamente vía Zoom también a equipos más grandes dentro de las empresas. Hay varias que lo usan, de hecho yo tengo agendada ya al menos 3 charlas para las próximas semanas, pero me gustaría que también pudiesen más empresas, sobre todo las que están en el plan avanzado, agendar estas charlas in office. Por lo tanto, yo diría que ahí nos interesa mucho que tengan esta visión más completa, hablamos de plataformas, reportes, charlas para cada una de las empresas que está escrita en nuestros planes. La siguiente agencia, por favor. Y finalmente, bueno, contarles, como siempre, que tenemos un grupo bastante importante de instituciones a las cuales también entregamos nuestros servicios de información y que nos permite, obviamente, sentirnos bien orgullosos de que la información que genera la CBC es utilizada por las principales instituciones del Estado que se dedican al tema del crecimiento del país, del desarrollo, de su economía, y también las instituciones relevantes del mundo privado, como la Cámara Chilena de la Construcción y la PLOC también. La siguiente. Bueno, vamos a partir de inmediato. Y la idea es que al final o durante la presentación vayamos respondiendo, tal vez esta es la pregunta que nos hacemos todos hoy día y que refleja buena parte también de lo que estábamos levantando en la encuesta. No tenemos tan claro hoy día cómo nos va a afectar para la mayoría, digamos, los escenarios de coyuntura actual. Hablando del cambio de gobierno, todo el proceso constituyente y también hoy día el conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania, que involucra a buena parte del mundo también desde el punto de vista de los efectos. Y eso lo vamos a tratar de contestar bajo dos miradas, una de cortísimo plazo, estamos hablando este año en detalle, el año 2022, y eso lo vamos a hacer a través de un indicador que nosotros hemos desarrollado desde hace muchos años atrás y que también es parte de nuestra información y aparece en nuestros reportes también, y yo lo he explicado en charlas anteriores, que es el de intensidad de inversión. ¿Ya? Y vamos también a hacerlo bajo una mirada de mediano plazo, y ya con horizonte a ser quinquenio, y ese lo vamos a abordar desde la lógica del stock de inversión.
del stock quinquenal. Por lo tanto, la presentación de hoy día tiene estas dos miradas, digamos, una de cortísimo plazo y otra de mediano plazo. En el corto plazo, ya les comenté, lo vamos a hacer con una mirada bastante en detalle hacia el año 2022 y utilizando este indicador de intensidad de inversión. La siguiente, por favor. El indicador de intensidad de inversión recoge toda la información del modelo econométrico que nosotros tenemos de los gastos estimados en los proyectos que se encuentran en etapa actual de construcción. ¿Ya? Es decir, de nuestra cartera seleccionamos todos los proyectos que están hoy día en la etapa de construcción y le estimamos el gasto trimestral. Ahora, hacia atrás, obviamente vamos construyendo la serie, se ha ido construyendo la serie histórica, y acá está comparado el cuarto trimestre del 2021 con todos los cuartos trimestres desde el 2008 hacia adelante. La última barrita azul oscura es la azul oscura es la de este trimestre que estamos entregando información, cuarto trimestre del 2021, que tuvo una intensidad de inversión del orden de los 5.037 millones de dólares. Es decir, se gastaron el cuarto trimestre del 2021 en todos los proyectos que estaban en construcción en nuestro catastro, estos 5.000 millones de dólares. Ahora, ustedes ven 4 barritas hacia adelante. Ahí lo que hicimos fue intentar proyectar este indicador hacia los próximos 4 trimestres. Y para eso hicimos lo mismo que hemos hecho hacia atrás. Tomamos todos los proyectos que van a ingresar, que van a iniciar etapas de construcción en los próximos trimestres y le sumamos el gasto también de los proyectos que ya están actuando en construcción hacia adelante y el gasto de los nuevos que van a entrar en construcción en los próximos trimestres, trimestre a trimestre. Por lo tanto, nos permite tener una proyección relativamente cercana de cómo debería evolucionar esta intensidad en los próximos 4 trimestres. Lo que podemos observar es que llevado al cuarto trimestre del 2022, es decir, a final de año, podríamos tener, de acuerdo a la información que tenemos al 31 de diciembre del 2021, una disminución de esta intensidad, es decir, del gasto en los proyectos en construcción, del orden del 4,7%. Ahora, pero ustedes también pueden observar que el segundo y el tercer trimestre son al menos equivalentes a lo que tuvimos el último trimestre del año 2021. Por lo tanto, uno podría decir que está la inercia que tienen los proyectos que ya están en construcción no debería verse muy afectada si el programa de los proyectos que inician construcción durante este año se mantiene. Porque la barrita azul más clarita tiene que ver con los proyectos que ya venían en construcción y por lo tanto estamos dependiendo de los proyectos que tienen que iniciar construcción en los próximos trimestres, es decir, durante el año. Ahora, el 24% del gasto en construcción esperado para este 2022 corresponde a proyectos que tienen que partir entre enero y diciembre de este año. Por lo tanto, estamos hablando que cerca del 76% ya es gasto sobre proyectos que actualmente están en construcción. O sea, tenemos un piso de 76 y tenemos alrededor de un 24% que debería agregarse en los próximos trimestres. Ahora, uno puede hacer una lectura doble ahí. Uno podría decir, ok, si no parte ningún proyecto de lo que está programado en construcción durante el año, vamos a caer 24%. Sí, ese es nuestro piso, asumiendo que se mantiene también el gasto de los que ya están en construcción. Y la otra es que, de acuerdo a la información que tenemos, el techo, digamos, es una caída de un 4,7%, y si alguno de esos proyectos no se ejecuta, podríamos avanzar en la dirección del 24%. Eso es lo que de alguna manera vamos a ir midiendo en los próximos trimestres, ¿ya? Pero yo diría que al menos si los programas se mantienen, el segundo trimestre y el tercer trimestre deberían ser trimestres bastante equivalentes
al final del año pasado y solo constataron una caída al fin de este año 2022. La siguiente, Jensa, por favor. Ahora, lo vamos a mirar ahora, esto desde el punto de vista sectorial, porque el gráfico anterior era general, y cómo esto se va desglosando en los distintos sectores, porque no todos tienen el mismo comportamiento. Hay dos sectores que tienen mayor fortaleza frente a este tránsito durante el año. El primero es el sector de minería. Primero porque tiene proyectos programados partir, o sea, tiene un buen nivel de remanente de gasto de los proyectos actualmente en construcción, que son las barritas en color azul más clarito, celeste, comparados con la barra azul, que es más oscura, que es el año 2021, el final del año 2021. O sea, tiene un buen remanente de gasto en los proyectos actualmente en construcción y tiene un buen nivel de gasto en proyectos que van a partir de su construcción durante el 2022. Por lo tanto, si eso se cumple, minería debería, en todos los trimestres que quedan, segundo, tercer y cuarto trimestre, tener un mejor desempeño que el cierre del año pasado, y que tuvo un nivel bastante alto de gasto. O sea, cuando estamos hablando del orden de los 1.500 millones de dólares que tuvo minería a fines del año pasado, estamos hablando de un nivel de gasto importante, ¿ya? Por lo tanto, si este programa se cumple, deberíamos tener al final del año 2022 alrededor de un 13% más de intensidad de inversión, es decir, de gasto en los proyectos que están en construcción durante el año. ¿Cuál es el facilitador para el caso de minería? Bueno, el precio del cobre está rozando los $5 en este rato, un efecto importante del conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania. Recordemos que Rusia produce cerca de 800.000 toneladas de cobre fino. En los últimos 2 años ha producido cerca de 800.000 toneladas, lo que es como un 4% de la producción mundial. Es como tener una de las minas grandes nuestras detenida completamente. Por lo tanto, eso tiene un efecto importante. Ya habían inventarios que estaban bajos y por lo tanto eso podría, con las sanciones comerciales también, impulsar el precio, digamos, a los niveles que tenemos hoy día por un tiempo mayor. Ahora, cuando hay un alto nivel de precio, eso históricamente lo hemos constatado nosotros con nuestra serie de datos, los niveles de inversión crecen muy rápidamente también, digamos, se aprovecha para terminar los proyectos que se están ejecutando y partir otros proyectos rápidamente que permitan capturar el valor de ese precio. Y adicionalmente, en el caso de Chile, hay un facilitador adicional para esta inversión, que la mayoría de los proyectos son de reposición, por lo tanto es inversión que se tiene que hacer sí o sí. ¿Ya? Por lo tanto, son pocos los proyectos greenfield, por lo tanto hay un buen facilitador para que esta inversión se mantenga en las distintas coyunturas que tenemos hoy día. ¿Cuál es el riesgo de este sector? Yo diría que el principal está dado por la discusión en el escenario, en el proceso constituyente. Ustedes saben, hay discusión asociada al tema de la propiedad, se han estado hablando de los procesos de nacionalización, todo el tema del agua, los derechos de agua, temas medioambientales, y eso podría generar en algunos casos una barrera para el inicio de estos proyectos hasta que esto quede un poco más claro, ¿ya? Y se sepa exactamente cuál va a ser el resultado dentro ya de la convención propiamente tal, digamos, más allá de la discusión que hay hoy día en comisiones. Por lo tanto, si bien es cierto, hay un motor muy fuerte a que esta inversión se ejecute y se cumplan los programas, el ruido que se ha generado en torno al proceso constituyente puede que en algunos casos retrase algún proyecto. Ahí es parte de lo que hay que estar observando. Pero en definitiva, estamos hablando que al final del año 2022, si el programa se mantiene, vamos a tener alrededor de un 13% más de inversión. La siguiente vigencia. Acá podemos revisar en detalle los proyectos principales que tienen inicio de construcción en este año. Y podemos ver también que
que yo diría que la mayoría de ellos está teniendo un desarrollo relativamente de acuerdo a programa. Buena parte del retraso se generó de algunos de estos proyectos durante el periodo de la pandemia, pero ya post pandemia se están alineando a recuperar, digamos, los calendarios. Yo diría que el proyecto más complicado es el de los bronce integrados hoy día, que es el último que aparece ahí, el proyecto de Anglo American, que todavía está en calificación ambiental y está con algunas complicaciones, y supuestamente un proyecto debería partir a mitad de este año, ¿ya? Y es un proyecto que tiene considerado un aporte importante para el año, ¿ya? De los 3.000 millones de dólares que cuesta este proyecto, cerca de 400 millones de dólares deberían desembolsarse este año ya con el inicio de la construcción. Por lo tanto, yo diría que aquí está buena parte de la cartera de nuevos proyectos que hay que ir observando en los próximos meses para ver si esta inversión se va a realizar de acuerdo a cómo está planteado en sus programas. En general, el 27% del gasto de construcción del sector de minería está asociado a estos proyectos nuevos que deberían ocurrir durante los próximos trimestres, pero el 73% ya viene con proyectos ya en ejecución. Por lo tanto, es un sector que está bastante, yo diría que firme y con un precio que obviamente lo impulsa a que se resuelvan la mayoría de los problemas que tienen hoy día estos proyectos. Así que yo diría que el sector con mayor fortaleza sigue siendo minería. La siguiente, por favor. Otro sector con fortaleza alta, y esto yo diría que es un dato, diría, que no necesariamente está bien percibido, es el sector de tecnología, ¿ya? El sector de tecnología ha venido en los últimos años en Chile invirtiendo una cantidad importante de recursos que ya lo sacan del área marginal que nosotros lo teníamos hace muchos años atrás, se llamaba otros, ahí lo teníamos como otros proyectos. Diría que hoy día ya tiene una capacidad bastante importante de inversión. Acá nosotros hemos constatado también la construcción de los observatorios astronómicos, muchos data centers, proyectos asociados a fibra óptica y hoy día con la red de 5G también. Y este es un sector que durante este año, de acuerdo al programa de inversión, está creciendo de manera progresiva, digamos, y vamos a llegar a final de año con una inversión cercana a los 500 millones de dólares. Fíjense que minería recién tenía del orden de los 1.500, o sea, esto es como un tercio de la inversión minera, eso es muy fuerte, son muy fuertes, ¿ya? Elevaría alrededor de un 76% la inversión que se realizó en el año 2021. Y obviamente con toda esta capacidad se están generando otro tipo de negocios, digamos, que yo creo que es importante irlo observando. Por lo tanto, hay un sector que tiene una fortaleza bastante alta, que es de tecnología, y que más aún no depende de proyectos muy nuevos, o sea, no tiene hoy día para el año 2022, no requiere, digamos, para lograr este crecimiento, el inicio de nuevos proyectos que ya vienen con proyectos iniciados los años anteriores. Ahora, el riesgo, yo diría que es bajo, ¿eh? Por lo que está diciendo, no depende de proyectos nuevos, ya la mayoría viene de procesos anteriores. La siguiente agencia, por favor. Acá los proyectos que están en construcción durante el 2022 y que vienen de proyectos anteriores, ustedes pueden ver a ver muchos data centers, telescopios, todo el tema de fibra. El proyecto de red 5G es muy relevante y ese por sí solo está incorporando una cantidad de inversión muy fuerte para el año. Eh, por lo tanto, el 97% del gasto de este sector viene de proyectos ya iniciados y por lo tanto tiene una alta probabilidad de ejecutarse tal como se está indicando. La siguiente agencia, por favor. Vamos ahora a sectores con fortaleza media desde el punto de vista de esta mirada de corto plazo de este año. Dijimos alta, minería, tecnología. Fortaleza media, tenemos el sector de obras públicas,
un sector que también ha estado invirtiendo volúmenes importantes, volúmenes trimestrales del orden de 1.200 millones de dólares. Eh, es un sector que sí, a finales del año 2022 debería llegar con una disminución cercana al 10% en esta proyección que nosotros estamos haciendo, y llegar al orden de los 1.100, pero estamos hablando de un volumen alto todavía, ¿ya? O sea, tiene una caída, pero en un volumen bastante alto. Yo diría que tiene como facilitador que se han concentrado muchos proyectos que ya iniciaron construcción. Por lo tanto, es un sector que la fortaleza media se la da los proyectos que ya vienen ejecutándose, y el riesgo yo diría que está asociado fundamentalmente a que los proyectos nuevos, que es la parte naranja que se ve arriba, que deberían iniciar su ejecución de construcción durante el año, por la instalación del gobierno puedan tener retrasos en sus procesos de licitación, adjudicación y puesta en marcha, digamos, de la ejecución. Yo diría que ahí hay un piso que se puede mover, ¿ya? Va a depender de la velocidad y calidad con que el nuevo gobierno pueda hacerse parte, digamos, de este proceso de impulsar los proyectos que ya están en programa. Si eso empieza a demorarse, a mirarse mucho, probablemente esto se tienda a correr y el año pierda capacidad. Ahí hay un factor relevante, ¿ya? Pero estamos hablando todavía de volúmenes bastante altos que están desde proyectos que ya vienen en construcción en años anteriores. La siguiente, agencia, por favor. Eh, Acá, ¿cuáles son los principales proyectos que inician construcción durante el año 2022? Estamos hablando de son alrededor de 24 proyectos grandes. Eh, bueno, en la construcción de línea 7 del metro, ese ya partió, el presidente de la República hizo la inauguración en febrero último. Eh, Tenemos la reposición del complejo asistencial Sotero del Río. Viene también la autopista de Esposo en el tramo Príncipe de Gales Los Presidentes. Hay un nuevo vial ahí en Quilicura, otro hospital en la provincia de Cordillera, en Puente Alto, el tramo de Los Pilos La Serena, también la conurbación, y un proyecto de el Mimbo en los jardines de Esmeralda 2 y 3. Estos son los proyectos principales, son 24 proyectos que significan el 11% del gasto. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la gestión de las nuevas autoridades es bien importante para que la caída del 10% que se da de manera, digamos, hacia fines de año, observando los datos, no pueda ser mayor que eso, ¿ya? Por lo tanto, por eso lo clasificamos como un sector de fortaleza media, porque trae este 89% ya, yo diría que en construcción. La siguiente, por favor. Otro sector con fortaleza media es el sector inmobiliario. Le ocurre algo muy similar a lo de obras públicas. Viene con una cantidad importante de proyectos ya en construcción, muchos de ellos derivados también de las detenciones que se tuvieron en los años más fuertes de la pandemia. Por lo tanto están muchos de ellos en construcción todavía. Y con los que están programados a iniciar su construcción durante el año, se podría llegar a una caída alrededor de un 13% a fines del 2022. Estamos hablando de un volumen relativamente medio, ¿ya? No, el volumen inmobiliario no es un volumen alto o comparable con algunos volúmenes PIC que tuvimos por ahí, yo diría que 2015, 2016. Este es un volumen bastante más medio, pero sí ustedes pueden ver que el primero, segundo trimestre son bastante equivalentes al cierre del año pasado, que sí fue un volumen relativamente bueno respecto, obviamente, a todo el tema de pandemia. Pero ya entrado el tercer y cuarto trimestre, no hay un nivel de reposición muy fuerte de proyectos, y eso podría afectar los niveles a conseguir a fines de año, ¿ya? Eh, eh, el mayor riesgo que hay acá para que esto se dé e incluso pueda incrementar
tiene que ver con, ya lo dije, la menor tasa de reposición de proyectos que se está observando para esos trimestres, los dos últimos del año, las altas tasas de interés que tenemos hoy día, con un nivel de inflación bastante alto, tanto el año pasado como el esperado para este año. Ha habido un cambio en la demanda también post pandemia, que las empresas están tratando de ajustarse, y este es un sector que tiene alta dependencia de los escenarios políticos y económicos, porque son proyectos más cortos, por lo tanto reaccionan más rápido también a los escenarios favorables o desfavorables desde el punto de vista político y económico. Por lo tanto, si se genera una condición no muy favorable, también lo puede impactar. Y al revés. Ya, por lo tanto, este es un sector que hoy día lo consideramos de fortaleza media, fundamentalmente porque la primera parte del año se ve bastante bien todavía, con todo el remanente que viene, y ya a partir del segundo semestre podría tener un impacto un poquito más a la baja. ¿Ya? La siguiente, por favor. Acá, ¿cuáles son los principales proyectos que deberían iniciar construcción durante el año 22? Bueno, está un edificio de departamentos en Nexa Italia, de España. Está el Mall Vivo Santiago, está con una complicación ahí ambiental, judicial ambiental. Él tenía su aprobación ambiental, pero la Corte de Apelaciones de Santiago revirtió el fallo y van a tener que entrar a una consulta ciudadana. Por lo tanto, eso puede retrasar bastante el inicio, ¿ya? Y hay varios otros edificios, digamos, que están considerados en inicio. Ahora, solo el 10% del gasto en construcción para este año, que corresponde a 18 proyectos grandes, digamos, deberían partir durante el año. Por lo tanto, el 90% está en base a proyectos que ya vienen. Por lo tanto, el sector inmobiliario todavía tiene un buen remanente, una buena inercia, digamos, mientras se producen estos ajustes. Por eso lo hemos clasificado como un sector de fortaleza media. Pero, vuelvo a insistir, el riesgo es un sector que responde rápidamente a los temas económicos y políticos, por lo tanto, podría ir al alza o a la baja dependiendo de eso fundamentalmente. La siguiente ejemplo, por favor. Y ahora vamos a pasar a los sectores que están hoy día con una fortaleza baja. Y acá es extraño hablar de energía, pero los datos lo están mostrando así. Energía ha sido los últimos 6 años un sector que ha aportado mucho a la inversión y ha sostenido buena parte de la inversión nacional. Pero desde hace varios trimestres atrás nosotros hemos estado observando que está en un proceso de ir a la baja, digamos, en su proyección de gastos, tanto para el año vigente como para los años siguientes. Y en el caso particular del año 2022, estamos de alguna manera estimando que al final de este año deberíamos tener una baja importante respecto al cuarto trimestre del 2021. En el 2021, al último trimestre, nosotros tenemos una estimación del orden de los $1.000 millones en gasto en proyectos en construcción, y al final del cuarto trimestre de este año deberíamos llegar alrededor de los 800, es decir, cerca de un 23% menos. A diferencia de los sectores anteriores, ustedes pueden ver que todos los trimestres están en un nivel bajo respecto al que ya se consiguió el año pasado, ¿ya? Y por lo tanto, es información que tenemos muy, muy encima, por lo tanto, que haya modificaciones sustantivas sobre estos datos es como bien poco probable, ¿ya? Más aún que buena parte del gasto considerado dentro del año corresponde a proyectos nuevos que tienen que partir ahora, ¿ya? Que tienen que partir durante el año. Entonces, esto se contrapone sí con un facilitador que tiene este sector de manera muy particular, es que tiene muchos proyectos aprobados, tiene muchos proyectos listos para partir, es un sector que también es bien elástico frente a la respuesta a las demandas de su producto, digamos, por lo tanto puede moverse rápido hacia adelante si las condiciones se dan.
Pero lo que nosotros hemos constatado desde hace varios trimestres hacia atrás, incluso yo lo mencioné en mi presentación del año pasado, en esta fecha, ya veíamos que el sector de energía venía disminuyendo su participación, ¿ya? Eh, Ahora, es un sector que obviamente, como su cartera está muy vinculada a proyectos de RNC, tiene una buena exposición frente al proceso constituyente. También las condiciones de mercado, si la minería anda bien, la energía normalmente también se indexa a ese estatus. Hay todo un tema que probablemente puede venir con más fuerza asociado a la descarbonificación, con los cambios de autoridad y el mismo proceso constituyente. Por lo tanto, es un sector que hoy día lo vemos que está a la baja, pero puede salir de ese espacio rápidamente, ¿ya? Pero los datos de hoy día lo indican definitivamente que este año debería ser un año de menor inversión respecto al año pasado, y particularmente al cuarto trimestre del año pasado. Ahora, el principal riesgo está asociado a esta gran cantidad de proyectos que tienen que iniciar durante el año, y si hay algún escenario económico a la baja que afecte la demanda nacional particularmente, podría debilitar el inicio de estos proyectos. Vamos a la siguiente. Aquí, ¿cuáles son los principales proyectos que están programados a partir este 2022? Estamos hablando que el 54% del gasto del sector energía está asociado a proyectos que deberían partir durante este año. El 54% del gasto de este año corresponde a proyectos que tienen que partir durante el año. Es decir, tiene solamente un remanente del orden del 46% con proyectos anteriores. Hay 40 proyectos que tienen definido su inicio de construcción este año. Aquí yo listé solamente como 10 o 12 proyectos, y ustedes pueden ver que hay mucho proyecto eólico, está con bastante fuerza la cartera eólica, digamos, por sobre incluso la cartera solar el número de proyectos. Hay algunos proyectos de transmisión también, pero estamos hablando de proyectos que deberían partir durante todo el año. Digamos. Estamos hablando desde proyectos en este trimestre hasta proyectos de final de año, y en las distintas regiones del país. Alta concentración en el norte también, entre estos 40 proyectos. Pero aquí vamos a ir constatando si están partiendo en las fechas indicadas eh, o se están retrasando. Porque si estos proyectos se retrasan, el volumen final de inversión en energía va a ser menor respecto a lo que tuvimos el año pasado. ¿Ya? Entonces, este es un sector que lo estamos considerando hoy día con una fortaleza baja referido a su historia reciente, pero es un sector que puede reaccionar relativamente rápido a las. ¿Ya? Vamos a la siguiente, por favor. Y otro sector que también se ve con una fortaleza baja frente a la coyuntura actual es el sector industrial. Y acá, incluso si consideramos dentro del área industrial todo el sector forestal, porque forestal con mapa terminando ahora el primer trimestre ya no tiene gasto para el resto del año, por lo tanto nos quedamos con todos los proyectos industriales, llamémoslo no mineros, todos de manufactura, agroalimentos, y también lo estamos considerando a la baja fundamentalmente porque tiene todavía solamente 2 trimestres relativamente buenos, que debería ser el primer trimestre de ahora y el segundo, pero después tiene una caída bastante brusca, porque no tiene proyectos en cartera en reposición, ¿ya? Lo suficiente, digamos, para poder llegar a los niveles que tuvimos a fines del año pasado. Los que existen no alcanzan a cubrir esa brecha. Por lo tanto, podríamos constatar una caída cercana al 38% a fines de este año, ¿ya? Con el primer semestre bueno, pero el segundo semestre bastante deteriorado, ¿ya? Y podríamos pasar del orden de los 200 millones de dólares que se gastaron en el cuarto trimestre del año pasado a cerca de 127 millones en este cuarto trimestre, ¿ya? Ahora, lo bueno es que el primer semestre debería venir con un buen nivel si los proyectos no parten tan bien, porque está sustentado en una partida de proyectos durante el primer semestre, pero el segundo semestre definitivamente eh, tenemos una caída, y este es un sector que también, así como el sector inmobiliario,
tiene una respuesta rápida a los efectos de coyuntura económica y política, el sector industrial también, porque son proyectos chicos y se mueven muy rápido. Y tiene alta dependencia de estos escenarios políticos y económicos. Por lo tanto, el segundo semestre, si no hay una percepción de un ambiente de negocio relativamente bueno, estos proyectos nuevos no van a llegar y esa brecha no la vamos a cubrir, o incluso estos proyectos que deberían partir puede que se retrasen y eso tenga un efecto negativo sobre la brecha que estamos viendo hoy día. La siguiente, por favor, ¿cuáles son los principales proyectos que deberían tener inicio de construcción en este 2022 del sector industrial? Bueno, estamos hablando de una piscicultura en el Estero Campo, eso en la región de los lagos. Está todo un desarrollo de AgroSúper, terminal de gas de Caldera, el proyecto de NAPAC, que se ha venido trazando por razones ahí judiciales, pero que ya está resolviendo también, acaban de resolver un tiempo atrás. Está un proyecto de la compañía pesquera Camanchaca en Tarapacá, proyectos de productos químicos de Portland, S.A. Está el laboratorio de Sinovac también incorporado ahora, y proyecto de una teoría de interconexión de impulsión en la región de Antofagasta, en la ruta 28, que también está considerado como proyecto industrial. Por lo tanto, el 47% del gasto en construcción esperado para el 2022 corresponde a proyectos que inician construcción este año. Por lo tanto, si alguno de estos tiene alguna complicación, y particularmente los del segundo semestre, podrían, particularmente los del primer semestre, podrían arrastrar, digamos, esta caída incluso un poquito más allá de lo que está estimado a este momento. Por lo tanto, este es un sector que lo vemos bastante más débil respecto a los sectores anteriores. La siguiente, fíjense, por favor. Ahí, para no irnos mareando, voy a hacer un resumen muy rapidito con este escenario del corto plazo, que lo hemos visto con el indicador de intensidad de inversión trimestral, que es el gasto en la etapa de construcción. Entonces, a modo de resumen, digamos, de todo lo que hemos visto hasta este momento, dice que la intensidad de inversión alcanza al cuarto trimestre un volumen de gasto cercano a los 5.000 millones de dólares, y se proyecta una disminución del orden del 4,7% al cuarto trimestre del 2022. Es decir, vamos a llegar cerca de los 4.800 millones de dólares. Ahora, existe un riesgo de que la disminución de esta intensidad del 4% sea mayor, debido a que el 24% del gasto está asociado a proyectos que tienen programado su inicio durante el año. Es decir, si estos proyectos no parten, ese 4,7 se podría transformar en 6, 7, 8, 10% menos. ¿Ya? Es importante que estos proyectos partan. Y ahí hay un buen mensaje, digamos, para todos los actores, de la importancia, digamos, de que los ambientes de negocio estén favorables, digamos, para que se puedan desarrollar estos proyectos. Obviamente con todos los cumplimientos de las regulaciones existentes. Ahora, el proceso constituyente y el cambio de autoridades políticas y económicas a nivel local, sumado también a la coyuntura internacional por el conflicto militar Rusia-Ucrania, son variables que pueden afectar la programación del proyecto en la cartera. O sea, ya vemos ya que, por un lado, nos afecta positivamente todo el tema del precio del cobre, pero nos afecta también en la subida del costo del petróleo, la alta inflación, las tasas hipotecarias, digamos. Por lo tanto, tenemos ahí efectos positivos de ingreso al país, pero también efectos negativos en la economía local, que puede afectar claramente el desarrollo de estos proyectos que deberían partir durante el año. Ahora, ¿cuáles son los sectores que tienen mayor fortaleza frente a esta coyuntura durante el año? Minería y tecnología. Los que están con una fortaleza media, obras públicas e inmobiliarias. Y sectores que están con una fortaleza baja para el 2022, los sectores de energía e industrial. Ustedes después pueden revisar los gráficos en detalle y también pueden mirar los datos en la plataforma de los proyectos que están asociados a cada uno de esos escenarios. Ahora, entendiendo cuál es el efecto sobre el corto plazo, estamos hablando del año 22, vamos a ir hacia esta mirada de mediano plazo, y eso lo vamos a hacer a través de la mirada del stock de inversión, que es una mirada de quinquenio, ¿ya? El stock de inversión
es un indicador que lo que hace, a diferencia de la intensidad que tomaba solamente el gasto en construcción, este toma todo el gasto del proyecto, pero en una mirada hacia adelante, no en la mirada del trimestre, no lo que está gastando el trimestre, es lo que gasta en el trimestre y todo el gasto que le queda hacia adelante mientras caiga dentro del quinquenio, ¿ya? Y ahí después se agrega. Por lo tanto, es un indicador del remanente de gasto hacia adelante, hacia los próximos 5 años de todos los proyectos. Entonces aquí está cada barrita, representa el remanente de gasto de la cartera, mirado desde el cuarto trimestre hacia adelante y en la serie histórica desde cuando se miró hacia los años, los 5 años siguientes. Entonces, hoy día, en el cuarto trimestre de 2021, tenemos un stock de inversión, mirado hacia los próximos 5 años, de 71.744 millones de dólares, que es la última barrita azul, la que está envuelta ahí en el círculo rojo. Estamos hablando de 71.700 millones de dólares. Si uno mira los stocks que teníamos a los cuartos trimestres de cada año para atrás, por lo menos podemos ver que en los años 2019-2020 teníamos una cifra relativamente similar al final del año. Por lo tanto, el efecto pandemia al final del año en el stock no tuvo tanta relevancia como a diferencia de la intensidad de la inversión. O sea, se reprogramaron los proyectos, pero no se destruyeron, ¿ya? Eso es como la lectura que uno puede hacer por el efecto pandemia. Distinto es lo que pasó con el ciclo minero del año 2002-2013, donde sí el stock creció, se desarrolló, se ejecutó, y después no hubo reposición de proyectos y llegamos a un nivel de cerca de 49.000 millones de dólares de stock, o sea, casi se nos pasó el tanque de benzina el año 2017 y hemos tenido capacidad de recuperarlo levemente hasta el año 2021, pero sigue siendo un stock de tamaño medio, ¿ya? Un tamaño medio respecto a la historia. Ahora, cuando uno lo desglosa sectorialmente, ve claramente que hay dos sectores que aportan prácticamente el 60% de este stock, de este remanente de gastos. Son los sectores de minería y obras públicas. Estamos hablando del orden de 22.000 millones de dólares cada uno para los próximos 5 años. Son muy fuertes y están hoy día de manera casi equivalente. Es interesante mirar lo que está pasando con obras públicas, porque obras públicas está invirtiendo casi lo mismo o más que minería, digamos, siendo un sector más bien, llamémoslo, de habilitación, de infraestructura para la producción, digamos, y también para, obviamente, para el desarrollo de nuestra sociedad. Pero está con un nivel altísimo de gasto proyectado para los próximos 5 años. Después le siguen los sectores de energía inmobiliario. Energía está con un nivel de cercano a los 11.000 millones de dólares. En su momento energía llegó a estar igual o más que minería incluso. O sea, por eso hablo de que energía ha ido bajando su peso relativo en el catastro. En algún momento llegamos a tener sobre 20.000 millones de dólares y que se gastaron. Sí, sí, ese stock fue real. Lo que pasa es que ese stock ya se ha ido gastando y el remanente obviamente es mucho menor hoy día. Y el sector inmobiliario también, en sus mejores momentos llegamos a tener del orden de los 10.000, 12.000 millones de dólares quinquenales, y hoy día estamos del orden de los 7.500. Por lo tanto, también ha ido perdiendo esta participación dentro del stock. Distinto en minería y obras públicas. Es decir, lo que ha ido dejando de tener como representación los sectores de energía e inmobiliario, lo ha ido ganando el área de obras públicas. Y lo otro interesante es lo que está pasando con tecnología. Fíjense que tecnología está del orden de los 5.000 millones de dólares, y si uno lo compara con el sector inmobiliario, son cifras que se están acercando, ¿ya? Por lo tanto, ha habido una recomposición ahí de los stocks, de la participación de los sectores en los stocks, con respecto a lo que teníamos a lo mejor hace unos, por lo menos 6 o 10 años atrás. Por lo tanto, ahí hay que tener una observación más de detalle de lo que está pasando en cada uno de esos sectores. Vamos a mirarlo, la siguiente por favor, en un desglose anual, ¿ya? Esos 71.000 millones de dólares los vamos a desglosar en este remanente de gasto para los próximos 5 años. Y lo vamos a comparar con el año 2021.
En el año 2021 nuestra estimación es que se gastaron del orden de 21.000 millones de dólares. Y eso es muy fuerte, ¿ya? Es un gasto muy fuerte, pero que tiene que ver con la recuperación de gasto de lo que no se hizo el 2020 particularmente, ¿ya? Y por eso mismo las cifras de inversión del año pasado son bastante altas, las cifras de cuentas nacionales, y ponen un nivel de comparación bastante alto para los años siguientes, ¿ya? Pero básicamente es un buen nivel de recuperación de lo que se había postergado en el proceso de pandemia. Ahora, para este año estamos esperando el orden de 20.000 millones de dólares también, aun cuando eso es menor a lo que se hizo el año pasado, la base de comparación es muy alta. Por lo tanto, estamos hablando del orden de un 5% menos eh, para este año, que es coincidente relativamente coincidente con lo que estábamos hablando del 4,7 cuando veíamos las cifras de intensidad de inversión. ¿Y por qué se parecen? Porque intensidad de inversión tiene que ver con la construcción y son proyectos que están gastando ahora, ¿ya? Y la construcción es la mayor parte del gasto. Por lo tanto, cuando hablamos del año 22, aquí se empieza a parecer mucho al indicador del año de intensidad de inversión. No son exactamente igual, porque este también considera ingeniería, considera otro tipo de gasto, digamos, pero se parecen, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de que este año definitivamente lo más probable es que tengamos una disminución de inversión en proyectos respecto al año 2021, ¿ya? Y del orden del 5%, por lo menos que tenemos ahora. Lo interesante es mirar el próximo año. Siempre nos gusta mirar el próximo año porque es nuestro futuro cercano, digamos. Y el futuro cercano se ve con una brecha del orden de los 6.800 millones de dólares, ¿ya? Para el próximo año, que tiene que ser cubierta durante este año con proyectos nuevos que gasten esos 6.800 el próximo año. Y recién veíamos que hay varios sectores que vienen a la baja, otros se están manteniendo, por lo tanto esta brecha no está fácil. Cuando lo vi el año pasado a esta misma altura, cuando hablábamos del 2022, teníamos una brecha un poco menor, del orden de los 4.000, 4.500, y eso se redujo bastante y quedó en una brecha del orden de los 1.100. Por lo tanto, la brecha y nosotros los últimos trimestres dijimos, mira, el año 2022 va a ser un año relativamente de buen nivel por el volumen, sobre los 20.000 millones de dólares. Ahora, lo que podemos decir es que el 23, y lo dijeron en trimestres anteriores, se había complicado y se sigue viendo complicado. ¿Ya? Y esto va más allá de las coyunturas políticas, económicas, internacionales que estamos viendo. Hay un temita ahí más estructural que veníamos y que obviamente se va a afectar positiva o negativamente, dependiendo de cómo se vaya manejando este tema con las nuevas autoridades y también de cómo se vaya provocando el desenlace de este conflicto bélico que tenemos hoy día entre Rusia y Ucrania, digamos, cómo vaya a afectar toda la economía global. Pero que tenemos una brecha importante para el 23 es un dato de la causa, ¿ya? La siguiente, y para el 24-25 no me quise referir, disculpen, porque ya eso sí que es futuro lejano, ¿ya? O sea, con todo lo que nos está pasando, que salga con la pandemia, entramos en una guerra, hablar del año 24-25, dije yo, mejor quémonos en el 23. El 23 tiene una brecha importante, 24-25 ya es, si bien es cierto, es mediano plazo, en las condiciones que tenemos hoy día es futuro lejano, así que tratemos de resolver primero el 23 en los próximos trimestres y vamos a ir viendo cómo esa brecha del año 24-25 también se empieza a llenar. Una brecha bastante importante, estamos hablando de 10.000 millones de dólares prácticamente para el 24 y del orden de los 15.000 millones de dólares para el 2025. Entonces, ahí tienen que pasar cosas maravillosas como para que tengamos una brecha que la que se vaya reduciendo en los próximos trimestres. ¿Ya? Pero es parte de lo que tenemos que ir observando. Ahora, revisemos esto a nivel sectorial. Algo lo habíamos visto para el año 22, pero ahora mirado para el quinquenio, minería y minería y obras públicas definitivamente tienen la mayor concentración de proyectos, cada uno un 31%, el gráfico de círculo a la izquierda, cada uno un 31%, entre los dos son un 60%, si le sumamos el sector de energía y el sector inmobiliario, tenemos sobre el 90%
de casi el 90% de todo el gasto en esos cuatro sectores, digamos. Pero muy fuerte, minería y obras públicas. Es importante lo que está pasando con tecnología, fíjense, ya pesa un 7%. Eso es mayor que el 4% del área industrial, se acerca incluso al gasto inmobiliario, es la mitad de lo que se está gastando en energía, o sea, casi la mitad de lo que está gastando en energía, es un sector bastante interesante, ¿ya? Desde el punto de vista personal, yo creo que ahí hay una palanca de desarrollo muy fuerte para nuestro país, digamos, y que ojalá se pueda ir desarrollando en esa línea. Eh, Ahora, cuando lo miramos en términos de el peso relativo hacia los próximos 5 años, eh, fíjense que el sector de obras públicas sigue siendo importante en la mirada de mediano plazo, hacia el 2025. Es decir, si bien es cierto el gasto remanente va bajando y queda como una brecha importante, dentro de ese gasto más chico proyectado en el 2025, el sector de obras públicas sigue teniendo un peso importante. Y eso es porque tiene muchos proyectos programados para esa fecha, ¿ya? Entonces, al año 2025, por ejemplo, la cartera actual está muy sustentada por obras públicas y una parte también por minería, pero el peso relativo de minería del 2025 es mucho menor al peso que tiene hoy día. O sea, sigue siendo importante, pero menor. Entonces, me interesa que queden con ese dato, digamos, en mente, digamos, de que minería y obras públicas siguen siendo importantes, pero particularmente obras públicas está sustentando buena parte de la proyección que tenemos hacia adelante. Y fíjense los otros sectores que, particularmente el de energía, que es el de color amarillo, ese está perdiendo participación de una manera relevante. No porque no tenga proyectos, nuevamente, es un sector que tiene muchos proyectos, pero aparentemente ya buena parte de la inversión más relevante se hizo y tendría que haber algunos cambios importantes, a lo mejor en todo el proceso de descarbonificación, y otro elemento o un crecimiento mucho mayor de la minería o del país en su conjunto, como para que este sector vuelva a indexarse, digamos, con tasas más altas. Pero si no hay un cambio sustantivo en eso, el sector de energía va a ser difícil que pueda tener la relevancia que tuvo años atrás en la conformación de nuestra cartera de proyectos. El sector inmobiliario todavía tiene una buena proyección, o sea, en términos relativos hacia adelante, pero con un volumen más bajo, ¿ya? Y ahí también hay que esperar la reconfiguración de lo que está pasando. Y esperamos que el tecnología, que se ve bien hasta el año 2023, pueda incorporar nuevos proyectos en los años siguientes. Este gráfico se va a mover en la medida que aparezcan nuevos proyectos en el catastro, es decir, proyectos que hoy día no tienen cronograma y que vayan definiendo el cronograma en los años siguientes. Ahí está el cambio que se puede producir. Pero así a modo de resumen, dos sectores que siguen siendo importantes, que son importantes hoy día en la mirada de quinquenio, siguen teniendo este peso relativo en cada uno de los años, son minería y obras públicas, un sector de energía que ha ido bajando participación y un sector de inmobiliario que tiene una buena participación relativa, pero con un volumen mucho más bajo que el que tuvo hace algunos años atrás. Y tecnología esperando que ande bastante mejor. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de la distribución del gasto, según la etapa actual y el tipo activo, hoy día en nuestra mirada hacia 5 años, el 58% del gasto de la cartera se va corresponde a proyectos que hoy día están en construcción. Es decir, que están, llamémoslo en un punto de no retorno, ya, a menos que pasen cosas muy, muy extrañas, como las que han pasado con la pandemia. Bueno, esperemos que no ocurra nada parecido de nuevo. Pero el 58% del gasto está sustentado en proyectos que hoy día, en el trimestre que acaba de pasar, estaban en etapa de construcción. Por lo tanto, eso es un piso relativamente bueno, digamos, en esta mirada de mediano plazo. El 30% está en ingeniería de detalle, y esos son proyectos que tienen programado inicio de construcción a partir de este año y en los años siguientes.
Si ese 30% que está hoy día en ingeniería de detalle y con cronograma de construcción se da, uno podría decir ya tenemos al menos el 80% del gasto, o casi el 90% del gasto. Entonces, eh, la clave acá es que esos proyectos que tienen programado partir, partan. ¿Ya? Eso es, porque la cartera está, ya los proyectos están en estos distintos sectores que hemos ido revisando, pero requiere que estos proyectos que están con cronograma de construcción en los próximos trimestres partan. Si no, ahí obviamente nos vamos a quedar solamente con lo que están en remanente, más lo que pueden ir partiendo, y eso puede tener un efecto bastante negativo. El resto, hay un 6% que ya se terminó y que estaban ejecutando gastos hasta fines del año pasado, y un 6% que está en ingeniería básica. Eh, Ahora, en ingeniería conceptual no está considerado acá porque la mayoría de los proyectos que están en ingeniería conceptual no tienen cronogramas de construcción. Por lo tanto, no están con cronogramas definidos, por lo tanto no entran en nuestras cuentas. Y ahí está la base de la reposición de proyectos futuros, que cuando nosotros decimos hay una brecha y tiene que ser cubierta con proyectos nuevos, normalmente son proyectos de ingeniería conceptual hoy día, pero que no tienen cronograma. ¿Ya? No se sabe cuándo van a partir. Y nosotros, obviamente, como no sabemos cuándo van a partir o no hay una estimación medianamente clara cuándo van a partir, no lo sumamos peras con manzanas. ¿Ya? Por eso trabajamos bien con el remanente de gastos, que sí tienen cronograma de construcción. Ahora, desde el punto de vista de la distribución del gasto, según el tipo de activo, claramente el mayor gasto lo concentra la etapa de construcción propiamente tal. El 68% del gasto quinquenal de estos 71% está asociado a actividades de construcción, al activo de construcción. Hay un 24% que está asociado a la compra de equipos, ¿ya? Hay un 2% que está asociado a gastos en ingeniería y un 6% que está en otro tipo de gastos, particularmente pagos de servidumbre, otro tipo de cosas. Por lo tanto, nuevamente vemos ahí hay un buen nivel de composición entre el gasto que se hace en construcción y todas las actividades que están desarrolladas en esa tarea y en la compra de activos como equipo. La siguiente, por favor. Ahora, desde el punto de vista, ya para ir terminando, desde el punto de vista regional, la región metropolitana sigue estando con el liderazgo en el catastro. Estamos hablando del orden de casi 16.000 millones de dólares, un 22% lo concentra la región metropolitana. Incluso hay algunos proyectos interregionales que podrían también sumarse, pero solo con la región metropolitana estamos hablando de un 22%. Y cuando vemos las regiones del norte, ya lo hemos mostrado en nuestras presentaciones, estamos hablando de un 34% que también se concentran en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, con cerca de casi 25.000 millones de dólares. Muy fuerte minería y energía en el norte, muy fuerte obras públicas e inmobiliario acá en la región metropolitana. El 68% corresponde a inversión privada y el 32% corresponde a inversión estatal. ¿Ya? Por lo tanto, esta configuración no ha cambiado mucho desde los últimos reportes que nosotros hemos planteado. Todavía hay una buena concentración de actividad minera y energética en el norte y todo lo que se está haciendo en obras públicas inmobiliarias acá en la zona central y en el resto de las regiones con una buena participación de obras públicas también. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bueno, y para hacer un resumen en esta mirada de mediano plazo, se observa una estabilización y leve incremento del stock de inversión agregado a los 5 años del orden del 3% respecto a los niveles previos a la pandemia y el estallido social. Es decir, el stock sigue siendo un stock de tamaño medio, pero muy equivalente a lo que teníamos por ahí en el 2019, antes de entrar en el estallido social y pandemia. ¿Ya? Lo que mirado desde el punto de vista del vaso medio lleno no es malo, digamos, podría ser deteriorado, este stock ha desaparecido un montón de proyectos, ¿no? Tenemos todavía un stock relativamente bueno, digamos, de tamaño medio, y que tiene un buen potencial para desarrollarse. Ahora, la inversión estimada para el año 22 alcanza un volumen cercano a los 20.000 millones de dólares, que es un volumen relativamente alto, y es un 5% respecto a lo obtenido el año 21. Y es menor porque el del 21 es una base de comparación muy alta, ¿ya? Que recogió todo el retraso que tuvimos en pandemia fundamentalmente.
yo diría que la mayor preocupación está dado para el año 23, porque tenemos una brecha cercana, perdón, yo había hablado de 8.000, son 6.800 millones de dólares para este año respecto a lo obtenido en el 2021, si nos queremos comparar con el 2021, el orden de los 6.800 millones de dólares. Ahora, ¿cuáles son los sectores que tienen mayor participación para el año, en esta mirada al año 25? Minería y obras públicas. Siguen siendo como los pilares, digamos, de los procesos inversionales del mediano plazo. Y los que van disminuyendo participación al 2025 son energía e industriales, ¿ya? Entonces ahí, energía, bueno, es un sector medio raro, digamos, pero por lo menos los datos lo indican eso. E industrial ha ido perdiendo esa capacidad también de manera importante, sobre todo ahora que sacamos el área forestal dentro del área industrial. Ahora, en general, los efectos de las políticas del nuevo gobierno sobre las carteras de inversión podrían ser contrastadas respecto a la disminución de brechas para el año 23. Es decir, la efectividad de la política de las nuevas autoridades la podríamos medir si somos capaces, el país, de disminuir esta brecha. ¿A qué velocidad y qué tanto la podemos disminuir en los años siguientes al quinquenio? Entonces ahí hay como una medida bien clara para saber si la cosa está andando bien. Pero si la brecha se está manteniendo, significa que condiciones no se están generando, y si la brecha se empieza a reducir, significa que más allá de los proyectos que están programados, están apareciendo proyectos nuevos, digamos, y están de alguna manera fortaleciendo la posición del año 23 respecto a lo que tenemos medido para el año 22 y el año 21 particularmente. Entonces, yo diría que ese es como la gran conclusión a nivel de mediano plazo. Recordemos, a corto plazo, el año 22, vamos a tener una disminución de la intensidad de inversión para este año cercana al 4,7%. En una mirada de mediano plazo, también se ve una disminución cercana al 5% en esta mirada hacia los 5 años. Y yo diría que ahí hay coincidencia. El sector de minería sigue siendo importante para este año y para el quinquenio. En el caso de este año, tecnología se ve muy fuerte. En el caso del quinquenio, se estabiliza un poco más. Aparece con mucha fuerza el sector de obras públicas. Y los sectores de inmobiliario, digamos, un sector que está más de tamaño medio, digamos, también, y ese, junto con el industrial, pueden tener efectos ahí más elásticos frente a las condiciones económicas y políticas del país. Y el sector de energía, que hay que observarlo muy bien porque ha venido disminuyendo en nuestras proyecciones su participación hacia adelante, y hay que ir observando con mucho más cuidado. Así es que esa es como la información que les queríamos generar, o sea, entregar hoy día. Espero que les sirva mucho, y les quiero agradecer a Marcela, digamos, que es la que nos proporciona esta información en detalle, que nos permite hacer estos análisis, y ojalá que sea de su interés también y de su utilidad. Quedo atento a alguna consulta, algún comentario. Sé que en el chat han estado haciendo preguntas y se las han estado respondiendo también, pero si es posible, a lo mejor podemos contestar o hacer algún comentario en línea. Muchas gracias por su atención. Esta presentación se la vamos a hacer llegar ahora, apenas terminemos, vamos a hacérsela llegar a todos, y también todo lo que hicimos con la encuesta. ¿Alguna consulta, comentario? ¿Alguna coincidencia de percepción o no coincidencia también que pueda ser importante plantearla? Interesante, Orlando, cómo se ve esta recomposición de la estructura de inversión en los rubros. Cómo asociarlo a quizás los eventos más recientes que ha vivido la humanidad, que está ocurriendo esta recomposición, al menos en lo que respecta a Chile. Sí. Va a ser bien importante. Energía tomando alta fuerza. Seguirlo muy trimestre a trimestre. Y yo creo que hay que ir observando las brechas.
si vamos cubriendo las brechas y a qué velocidad estamos cubriendo la brecha. Y probablemente vamos a ir haciendo un análisis nosotros con nuestra histórica para ver si la brecha que tenemos detectada hoy día se recupera a una velocidad mayor, menor o igual que la que hemos tenido históricamente, para de alguna manera ir viendo el pulso de esta recomposición hacia adelante. Y sobre todo con la instalación del nuevo gobierno y con las condiciones externas también. Si hoy día estamos con coyuntura, digamos, en ambos frentes, tanto locales como internacionales.